¿Cómo están? ¿Hay una pantalla? Den que confirme que se ve la pantalla, por favor. Súper bien. Muy bien. En cuanto al neuroendocrino, vamos a ir súper rápido con algunas cosas que ustedes ya vieron la semana pasada. Solamente de semana uno para... Te voy a dar rápido para continuar con semana 2 en los temas que me hayan faltado. Primero que nada, sabemos que el sistema nervioso lo dividimos en una división anatómica y una división funcional. Primero que nada, mucho gusto. Mi nombre es Marcelo Bueno. Para servirles, soy su compañero en mis cuatro. Voy a entrar a clínicas en diciembre en la carrera de nutrición y a la par soy de octavo semestre en la Universidad Autónoma de Nuevo León, a su servicio, instructor de anatomía. Ahora sí, en la división anatómica tenemos que el sistema nervioso lo dividimos en un sistema nervioso periférico y un sistema nervioso central. Central es aquel que se encuentra protegido por estructuras óseas y se encuentra en la línea media. Dígase de otra manera, el encéfalo, incluyendo los hemisferios, el cerebelo, el tallo encefálico y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico compone a todos los plexos y nervios, los cuales cuentan con axones y neuronas que nos permiten la coordinación. El objetivo final del sistema nervioso es permitir una coordinación entre todos los estímulos que recibimos, ya sea visuales, auditivos, sensitivos, dando una respuesta eferente. En el caso del sistema nervioso periférico tenemos a los nervios craneales, nervios periféricos, que los nervios periféricos vamos a ver cómo es que forman plexos, y los ganglios. Que los ganglios es toda aquella estructura con cuerpos celulares encapsulados fuera del sistema nervioso central. En la división funcional, solemos decir que hay una división somática y autónoma. Somático hace referencia a soma, es el sistema nervioso que podemos nosotros controlar y percibir. Y aquí se los puse muy burdamente entre motor y sensitivo, pero realmente estos son eferencias y aferencias. El sistema somático hace referencia a todo aquello que yo puedo percibir y dar una percepción propia. ¿Qué me refiero con esto? Aunque suene muy rebuscado y hasta pleonasmo, es primero que nada las eferencias, todo aquello motor voluntario, el que yo pueda mover mis músculos. Sin embargo, la sensibilidad, que es la capacidad de detectar que se representa en aferencias, son todas estas aferencias, o sea, señales, estímulos que me llegan al sistema nervioso central que yo puedo conscientemente detectar. ¿Cuál sería un ejemplo de una aferencia? De una aferencia, la esterocepción. ¿Qué es la esterocepción? Dolor, temperatura, propiocepción, o sea, mi concepción de mi cuerpo sobre mi espacio, que estoy flexionado, sentado sin necesidad de verme. Y ya. Junto con la discriminación y tacto fino y demás. En el caso del sistema autónomo, lo que yo llamo motor o eferente, esas eferencias viscerales son el control del músculo liso y la secreción de glándulas. En el caso de lo sensitivo o aferencias, se trata ya de la propiocepción inconsciente y también el sensitivo visceral, mis vísceras pueden saber la distensión propia, ya sea de la sangre que está llegando al corazón, que tanto se distende el ventrículo, el bolo alimenticio, en qué parte del intestino está, que es información en la cual yo, por ejemplo, Marcelo, bueno, no soy consciente, no sé dónde está el bolo alimenticio ahorita en el trayecto de mi sistema digestivo, pero mi cerebro sí lo sabe. Esto lo usa principalmente para regular respuestas hormonales y nerviosas. Es un pequeño resumen, el cual tenemos el sistema nervioso central, tenemos las eferencias y aferencias. En el caso de las eferencias, de nuevo lo dividen en un sistema somático y un sistema autónomo. En el caso del sistema somático, se dividen hacia el músculo esquelético y el autónomo en sistema simpático y parasimpático para el músculo liso, cardíaco y glándulas, y el entérico. Que dicho sea de paso, el entérico, como ustedes ya vieron en el sistema digestivo, cuenta con plexos, tanto mientérico como el mientérico de Auerbach, el submucoso de Meissner, que estos plexos cuentan con cuerpos neuronales siguiendo la regla de neuronas encapsuladas, solo que en ese caso es dentro de las mucosas y del músculo. En cuanto a las aferencias, lo vimos en sentidos somáticos, que somático es la estereocepción, lo que ya decíamos, y especiales. O sea, entre los
cuatro o cinco sentidos que solemos siempre decir desde chiquitos. Los tipos de neuronas, tipos de células. En cuanto a los tipos de células, sabemos que tenemos a las neuronas y la glía, que la glía sabemos que es células de soporte. O así lo decíamos, antes se decía que nada más era una relación 10 a 1 en el cual era tejido conectivo de soporte, ahorita ya se sabe que son células especializadas. Comenzando, sabemos que tenemos los astrocitos, de las células mielinizantes que las dividimos en oligodendrocitos y células de Schwann, las ependimarias y la microglía. Repasando las porciones de la neurona, que son las que nos ayudan a entender los sistemas simpático, parasimpático, X y Z, sabemos, y junto también con los plexos, sabemos que está compuesto por un soma y un axón, a grandes rasgos, que del soma tiene diferentes dendritas, que es la vía de entrada para los estímulos, y también tiene las placas sinápticas, que están en la prolongación axonal distal, en donde éste se puede directamente hacer una sinapsis con otra neurona o con alguna otra estructura. Ejemplo de otra estructura es el músculo. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos la placa neuromuscular que nos permite la contracción mediante la liberación de acetilcolina en receptores nicotínicos. Dicho sea de paso, en el caso de los cuerpos y los axones, que es lo que siempre digo que es lo más importante para entender el sistema nervioso, es que los somas o los cuerpos neuronales, dependiendo si hablamos de periférico o central, es cómo se organizan. En el caso del sistema nervioso central, los somas neuronales se agrupan, soma es el cuerpo neuronal o pericarion, se agrupan en núcleos. En el caso del sistema nervioso periférico, en ganglios. ¿Cuáles son ejemplos de ganglios? Los ganglios de la cadena simpática que están al lado de la columna vertebral, los ganglios submandibular, sublingual, el ganglio óptico, el ganglio ciliar, los cuales tienen cuerpos neuronales que medían las funciones parasimpáticas y simpáticas. En el caso del simpático, se encuentran los niveles de T1 L2, esos cuerpos neuronales, por eso el simpático también se llama toracolumbar. Y en el caso del parasimpático, su otra denominación es el sistema cráneo-sacro, porque es donde tenemos ganglios que tienen función parasimpática. En el caso de los axones, dependiendo si están dentro o fuera del sistema nervioso, dentro del sistema nervioso se organizan en fascículos y lemniscos, que los fascículos son todas estas vías, o son todos estos axones que tienen un origen y un fin común con una función común. El ejemplo más claro de un fascículo son todas las vías que ustedes ya vieron en médula espinal en sistema nervioso y volvieron a estudiar para esta materia y otra materia de neuro que verán consecuentemente. En el caso de un lemnisco es similar a un fascículo, solo que los lemniscos tienen la característica de que son aplanados y en forma de cintilla. En el caso del sistema nervioso periférico, la distribución de los axones es mediante nervios. Los nervios que ustedes ya vieron en todas sus materias, que radial, que musculocutáneo, que femoral, que obturador, que tibial, que ciático poplito externo, ciático poplito interno. Volviendo a los tipos de neuronas, en el caso de las neuronas, dependiendo de qué es lo que estamos describiendo, es el tipo de neurona que hay. Comenzando con la neurona multipolar, este se relaciona a las neuronas motoras del asta anterior o de la corteza precentral, perdón. ¿Por qué son multipolares? Porque las neuronas multipolares tienen la característica de que tienen demasiadas dendritas, lo cual permite que una sola neurona se pueda regular. Imaginemos que esta neurona decide estimularse y yo tengo aquí una placa muscular. Posiblemente se está contrayendo la placa muscular, se está contrayendo el músculo, pero no le estamos regulando ni un tono, ni un ritmo, ni una fuerza, ni cuando termine de contraerse ese músculo o placa muscular. Es entonces que el tener diversas dendritas me permite que haya diferentes interneuronas u otras neuronas que me inhiban y me regulen esa neurona motora. En el caso de una neurona bipolar, estas son características de los ganglios o las neuronas sensitivas especiales. ¿Qué me refiero con sensitivo especial? Neuronas asociadas a la vista, al olfato, a la audición, al equilibrio, sentidos especiales. En el caso, ay, del gusto. En el caso de las neuronas pseudo unipolares, que esta es una neurona pseudo unipolar, las neuronas pseudo unipolares tienen un solo cuerpo neuronal con una prolongación corta y una prolongación larga. El ejemplo más claro de esto es el ganglio de la raíz dorsal. Nosotros ya sabemos que tenemos raíces anteriores y raíces posteriores en la médula espinal. En el caso de las raíces posteriores, estos cuentan con un ganglio de la raíz dorsal donde todas las aferencias o todas las sí, apariencias sensitivas es la primera neurona en la que llegan. ¿Cuál es la primera neurona de toda vía sensitiva? El ganglio de la raíz dorsal. ¿Qué tipo de neuronas tengo en el ganglio de la raíz dorsal? Una neurona pseudo unipolar. ¿Qué es lo que lo hace de nuevo pseudo unipolar? Que tenga una prolongación axonal distal o periférica y una prolongación axonal central o proximal. Esto me permite una transmisión
unidireccional de la información. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Más rápido, más lento? Ustedes digan. Siguiendo con las células de soporte, tenemos a los astrocitos que ya sabemos que forman la barrera hematoencefálica. Esta barrera, la cual me rodea todos los capilares sanguíneos que ya ustedes conocen como la arteria cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior. Y esto es lo que hace es proteger de que sustancias dentro de la sangre y de los vasos no pasen al sistema nervioso central. Tenemos dos tipos de astrocitos, los fibrosos y los protoplasmáticos, que los tipos de astrocitos depende de qué sustancia estamos hablando. Si hablamos de sustancia gris, son los fibrosos. Si hablamos de sustancia blanca, son perdón, al revés, los fibrosos son la sustancia blanca y los protoplasmáticos de la sustancia gris. Cada uno cumple funciones diferentes dependiendo de la estructura relacionada. En el caso de los fibrosos, como están en la sustancia blanca y la sustancia blanca son axones, sus prolongaciones transmiten metabolitos y hacen la gliosis, que la gliosis es la reparación axonal. Esos tipos de ostrocitos tienen la característica de que almacenan iones. ¿Por qué yo quiero almacenar iones o regular el paso de iones? Porque como los axones sabemos que tienen los nódulos de Rambier, recuerden que los nódulos de Rambier lo que permiten es la entrada de sodio para mantener el impulso neuronal. Si yo tengo un astrocito fibroso que contiene iones, yo puedo generar una liberación de iones como el sodio para que esos pasen al axón y mantener un ritmo. A mí lo que me gusta decir es como ustedes han visto, alguna vez han visto las pistas de Hot Wheels, hay unas pistas que tienen como que una rampa para que la velocidad del carrito vuelva a agarrar vuelo, vuelva a agarrar vuelo. Los nodos de Rambier son exactamente eso. O mejor dicho, o otro ejemplo, es como en Mario Kart esas rampas que te dan velocidad. Esa rampa puede representar el nodo de Rambier. ¿Por qué? Porque al momento de que tú pases por esta, el impulso aumenta o se continúa aún más. En el caso de los astrocitos protoplasmáticos, estos están en la sustancia gris y absorben potasio y neurotransmisores como el glutamato y GABA. ¿Cuál es el objetivo de esto? Proveer energía al soma al momento y también inhibirlo. Si yo tengo un astrocito el cual está acumulando glutamato y lo puedo dar al soma, también conocido como pericarion, como ya lo vimos, o cuerpo neuronal, este va a poder generar impulsos. También tenemos unas variantes de los astrocitos que son las células de Müller en la retina y los pitucitos de la hipófisis, pero cumplen la misma función, generar una barrera hematoencefálica y a la par generar soporte. ¿Esto ya? ¿No se me está yendo nada? No. Ahora, ¿qué onda con la barrera hematoencefálica? La barrera hematoencefálica, como ya dijimos, lo que evita es el paso de sustancias exógenas o externas al sistema nervioso central para que no la afecten. ¿Cuál puede ser un ejemplo de estos? Algunos tipos de medicamentos. Principalmente sustancias hidrófilas no pasan a través de la membrana de la barrera hematoencefálica, tienen que ser sustancias hidrófobas. ¿Cuáles son sustancias hidrófobas? Los lípidos. Tenemos, así como cuando vieron renal, que vieron que los capilares glomerulares tenían, bueno, bien, la membrana de filtración tenía tres capas, que eran el endotelio fenestrado, la membrana basal y los pedicelos de la cápsula de Bowman. Esto es exactamente similar. Ustedes tienen un endotelio, el cual tiene tight junctions, que tienen carga negativa que repelen ciertas proteínas. Tiene una membrana basal que impide el paso de estructuras de bajo peso molecular. Y por último, los pocitos perivasculares de los astrocitos. En algunos casos, estas mismas uniones pueden llegar a dañarse en el caso de la meningitis, tumores o el Kerning-Teru. ¿Qué es esto? Primero que nada, en la meningitis sabemos que pues, la inflamación evita o evita las uniones y esto es principalmente bueno porque a partir de estas inflamaciones y la apertura de las tight junctions pueden pasar linfocitos para que pasen células de protección. Ya sabemos que el sistema nervioso central tiene la microglía, que es el sistema de defensa de monocitos y que en el caso de la microglía estos pierden sus prolongaciones para volverse células que fagociten. Sin embargo, también pueden ser células presentadoras para los linfocitos que vayan llegando a partir de la apertura de las uniones conjuntas. En el caso de los tumores cerebrales, como se genera una presión sobre los capilares, esto puede dañar la barrera hematoencefálica. El Kernicterus o Kernicterus, la verdad es que no me acuerdo bien nunca cómo decirlo. La barrera hematoencefálica, en el caso de los niños, suele estar más permeable. Entonces, aquellos niños que tengan una ictericia neonatal, que tienen una bilirrubina indirecta elevada, esta pasa al sistema nervioso central y daña los núcleos basales, que ahorita vamos a ver cuáles son. Por cierto, les puse una imagen de los órganos circunventriculares porque en el sistema nervioso central tenemos algunas estructuras las cuales carecen de una barrera hematoencefálica. Y esto es totalmente normal. ¿Y cuál es su función? Bueno, primero que nada, detectar cambios químicos en la sangre. Algunos de los ejemplos de estas áreas
Órganos circunventriculares son el área postrema, el cual detecta cambios en el oxígeno y en el bicarbonato de sodio, principalmente para cambiar ritmos cardíacos y de respiración. La neurohipófisis, el órgano ventricular lateral, el órgano subfornical, el órgano subcomisural y la glándula pineal. Continuando con las células mielinizantes, ahora tenemos los oligodendrocitos y las células de Schwann. Oligodendrocitos hace referencia a oligo de pocos junto con dendritas, y estos porque son pocos para toda la cantidad de dendritas y axones que van a mielinizar. Estos se encuentran en el sistema nervioso central y mielinizan de 3 a 200 axones cada uno. En el caso de las células Schwann, también conocidos como neurolimocitos, estos mielinizan un axón a la vez. Y ya. En el caso de las células ependimarias, o mejor dicho, células que recubren el líquido cefalorraquídeo, no le puse ependimocitos de todo, es porque dependiendo de qué región del sistema ventricular estemos hablando, es el tipo de célula que recubre y la función que tiene. En el caso de los ependimocitos, está en el conducto ependimario, tanto del bulbo raquídeo como de la médula espinal. Esos son un epitelio cúbico columnar, únicamente recubren para el paso del líquido cefalorraquídeo. En el caso de los coroidocitos, estos están asociados a plexos coroideos. En el caso de los plexos coroideos, lo que hacen es generar un ultrafiltrado, que es el líquido cefalorraquídeo, de tal manera que producen este líquido. Esto los encontramos en el antro de los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y los plexos coroideos del cuarto ventrículo. Por último, los tanicitos son similares a cada uno, solamente que las células ependimerias se encuentran alargadas y están en el piso del tercer ventrículo. En el piso del tercer ventrículo, cabe recalcar que tenemos al hipotálamo, entonces como se cree que están alargadas, tienen una teoría de que detectan la cantidad de hormonas presentes. Microglía, como mencionamos hace rato, este es el sistema de defensa o fagocitario del sistema nervioso central. En este caso, en condiciones normales, es el 5% de la población, pues no están activos. Sin embargo, al momento de que detectan algún patógeno o alguna molécula la cual sea que haya que defenderse, que defenderse, las prolongaciones se cortan y de ser un disco aplanado se abomban. Y al momento de que tienen y fagocitan a un patógeno, lo pueden presentar a los linfocitos entrantes en caso de inflamación de las meninges. Hablando del líquido cefalorraquídeo, saber que es un ultrafiltrado proveniente del plasma. Este tiene la función de amortiguar y dar protección al todo el sistema nervioso central. Este se produce en los plexos coroideos de los ventrículos laterales y pasa de los ventrículos laterales al tercer ventrículo a través del agujero interventricular de Monroe. Una vez se aloja en el tercer ventrículo, que el tercer ventrículo se encuentra en medio de las paredes laterales, que son el tálamo y el hipotálamo, se dirige inferior a través del acueducto de Silvio para pasar al cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo hay tres agujeros por los que pasa el espacio subaracnoideo. Pasamos de entrar dentro del sistema nervioso central, igual dentro de este, pero ya fuera de las estructuras internas. Eso es a través de los agujeros laterales de Luschka y el agujero medial, mejor, agujero medio de Magendie. Una vez el líquido cefalorraquídeo pasa al espacio subaracnoideo, este se reabsorbe en las granulaciones corpusculares de Pacini. Al día se producen alrededor de 80 y 150 mililitros con un ritmo de 0,35 mililitros por minuto. Y al momento de que se quiera hacer una punción de este mismo líquido, se procura hacer a nivel de L3, L4. Esto recordando que la médula espinal termina a L1 y L2, con tan arriba como T2, como tan abajo como L2. Entonces, un nivel de L3, L4 a partir del plano de Tuffier, que es un plano a nivel de las crestas ilíacas que va a través de L4, pues se usa de referencia para hacer una punción. Continuando con el sistema motor. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pausa TikTok? Está bien. El sistema motor es bien bonito. ¿Por qué? Porque habían visto en el sistema nervioso que tenemos la vía corticoespinal, que la vía corticoespinal es la vía motora primaria por excelencia. Primaria. Tenemos otras funciones secundarias. Cuando decimos movimiento, solemos pensar de que, sí, neurona llegar a músculo, músculo contraerse. Pero músculo, como dije hace rato, músculo no contraerse ni con ritmo,
ni con fuerza, ni con tono, ni con velocidad, ni con freno. Es como si tú a una computadora le pusieras el comando de prenderse, pero no le pones como un comando diferente. No le pones un comando de cuándo apagarse, ni con qué brillo la pantalla, ni cuánto tiempo. Entonces así funciona el sistema motor. Tenemos primero que nada la corteza motora primaria, también conocida como el M1, el cual se encuentra en el giro precentral anterior al surco central de Rolando, en el cual tenemos neuronas piramidales en la quinta capa, que por eso la vía corticoespinal se le conoce también como una vía piramidal, donde se origina la vía corticoespinal y la corticobulbar, que la corticobulbar es conocida como córtico nuclear porque va a los núcleos de los pares craneales. Entonces, como va de la corteza a los núcleos, es córtico nuclear. Volviendo a la córtico espinal, esta llega al asta anterior, que en el asta anterior nosotros tenemos diversos núcleos. Y ahorita vamos a ver con eso, para no adelantarme. Primero, componentes del sistema motor, tenemos a la corteza motora primaria, también conocida como M1, que es la que está acá abajo, que tiene las neuronas piramidales de Betz, que como de nuevo, de ahí se origina la información motora. Esta es la corteza motora primaria. En rojo, porque es sensitivo. Luego tenemos la corteza motora suplementaria, que la corteza motora suplementaria y la corteza premotora se encuentran en un giro paracentral al giro precentral, precentral, paracentral. Observen cómo es que aquí está representado en una cara externa del hemisferio cerebral y una cara interna. Y esto es porque dependiendo si es cara externa o cara interna, este mismo giro paracentral se divide en una corteza motora suplementaria y una premotora. Si hablamos de la corteza premotora, esa es la cara externa del giro paracentral. Todo esto, corteza premotora. Sin embargo, este mismo se continúa en sentido medial del hemisferio como la corteza motora suplementaria. ¿Cuál es algo que aquí cabe recalcar? La corteza motora primaria genera movimiento, pero este movimiento no tiene una secuencia y no tiene un componente como tal, coordinado. En el caso de la corteza motora suplementaria, que de nuevo es la cara interna del giro paracentral, me da una temporalidad de movimiento. Y eso los pongo como tocar una partitura. Cuando ustedes tocan una partitura, están pensando lo que van a hacer siguiente y lo que están haciendo ahorita. En el caso de las personas que tienen un daño de la corteza motora suplementaria, tienen lo que se llama asinergia, que es la incapacidad de generar una temporalidad en movimientos. Un ejemplo claro de esto es si tú le pides a una persona que haga el piedra, papel, tijera, y en caso de no poder hacerlo porque es una secuencia de movimientos, puede tener un daño en esta región, dependiendo de otra sintomatología clínica. Y en el caso del área premotora es el coordinar los movimientos secuenciales al mismo tiempo. Ejemplo, que yo tenga la capacidad de hablar o de mover mis manos a la par que estoy caminando, porque son dos regiones totalmente distintas que están funcionando a la par, junto con una secuencia. Yo puedo generar un discurso en el cual yo mueva mis manos, así, o sea, estoy dando un discurso, estoy moviendo mis manos para darle una énfasis a la par que estoy caminando para mantener la atención. Estoy caminando y moviendo las manos. Dos secuencias diferentes que están sucediendo al mismo tiempo. Un ejemplo claro de esto es que en el caso del daño de esta región puede haber una apraxia. ¿Qué es una apraxia? No solamente la capacidad de moverte, sino el daño a la capacidad de generar secuencias. Ejemplo de una práctica, el abotonarte una camisa, en el cual tú tendrías que agarrar una pinza fina, meter el botón, que pase y liberarte. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Ya sea en privado. Pausa TikTok. No me ha llegado mi pedido de Pix. Se me perdió en la paquetería. Bueno, ahora sí, el sistema piramidal. Como dijimos, un sistema piramidal es aquel que se origina de las neuronas piramidales de Betz en la quinta capa de la corteza precentral. Esta vía corticoespinal consta de dos neuronas. Una neurona que se encuentra arriba en la corteza, que llamamos neurona motora superior, y una que se encuentra en médula, que llamamos neurona motora inferior.
que ahí les puse de tipo alfa, porque en la médula espinal tenemos diferentes tipos de neuronas motoras, entre ellas las alfa y las gamma. Las alfas son las que originan ese nervio que va directamente a tu músculo, pero las gamma regulan a las motoneuronas alfa. Porque como dijimos ahorita, si yo decidiera que mi músculo se contraiga, no le estoy dando ni fuerza, ni ritmo, ni cuando se detenga. Y las gamma lo que me ayudan es a regular todo esto. En el caso de la neurona motora superior, se origina en la corteza de la quinta capa, después forma la corona radiada y pasa a través de la cápsula interna, que la cápsula interna es un espacio de sustancia blanca por donde los axones de la corteza descienden hacia otras estructuras inferiores. En este caso, la cápsula interna tiene un brazo anterior, un brazo posterior y una rodilla. En el caso del brazo posterior, tiene una porción anterior por donde pasa la vía corticoespinal. Esta vía corticoespinal pasa a través del puente en los tres quintos intermedios de los pedículos cerebrales en el mesencéfalo, pasan al puente y luego a la médula oblongada, donde en la médula oblongada forman las pirámides. Y una vez que llegan a la médula oblongada, también conocido como bulbo raquídeo, el 80% de la vía corticoespinal se decusa, formando la corticoespinal lateral, porque ahora pasó hacia el otro lado. Entonces, como pasó hacia el otro lado, es corticoespinal lateral. Y en el caso de la que no descendió, se queda en el mismo lado, formando la corticoespinal anterior. Cabe recalcar que estos haces, tanto la corticoespinal lateral como la corticoespinal anterior, van a decusar en algún momento. La corticoespinal lateral, como ya dijimos, decusa en bulbo, en la gran decusación motora, mientras que la corticoespinal anterior decusa a nivel de médula. Sí llega a haber un porcentaje en algunos libros que dice que un 5% o 3% de las neuronas no decusan, pero ahorita no apelamos eso. Y esto es lo que les iba a decir, que casi se me va. En el asta anterior de la médula espinal, no, mejor eso lo digo médula espinal. Ahora sí, el sistema extrapiramidal, mm, lo que incluye son núcleos de la base que regulan la corteza y los impulsos que forman la vía corticoespinal, regulan la neurona motora superior, porque dijimos que la neurona motora superior está en corteza, entonces los núcleos de la base, como si regulan la corteza, es la neurona motora superior, porque está arriba, en corteza superior. Pero las vías que terminan en espinal, que no son la corticoespinal, también forman parte de este sistema extrapiramidal, solo que ya no regula la neurona motora superior, porque no van a regular hacia arriba, sino que regulan la médula, y como la médula está abajo, regulan la neurona motora inferior. Está en la médula que está abajo, y por eso se llama neurona motora inferior. En el caso de las vías, tenemos la vía vestíbulo-espinal, rubroespinal, reticuloespinal y tectoespinal, que sí hay la teoría medial de cada una, pero a grandes rasgos repaso. Comenzando con la vía vestíbulo-espinal, este se origina de los núcleos vestibulares en Pontíbulo, específicamente el núcleo vestibular medial. Esta vía, al momento de que los núcleos vestibulares reciben aferencias del utrículo, el sacro y conductos semicirculares de que la cabeza se está moviendo o ha habido una alteración en el balance del cuerpo, estimulan a los músculos del eje para que estos se contraigan y hagan una extensión. Al final de cuentas, los músculos extensores de la columna, así como los extensores del cuerpo, son músculos antigravitatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me estoy mareando y empiezo a caminar y siento que pierdo el equilibrio, el cuerpo tiene que extenderse. Y ustedes alguna vez lo han sentido. ¿Cómo es que de pronto sienten que el piso se les mueve? Ya sea que se metieron a un museo y metieron ese cilindrito que el cual todo se empieza a mover. O se levantan así muy rápido, mareados porque giraron o están pedos. Sienten que el piso se les mueve y se extienden. Y si no se han dado cuenta, pues ahora háganlo consciente. En el caso del rubro espinal, este va relacionado con la función del vestíbulo espinal. Si yo ya tengo un tracto que me permite la extensión de los músculos extensores, yo no puedo estar extendido todo el tiempo, de tal manera que este regula o ayuda a regular los músculos extensores mediante su inhibición y también estimulando los músculos flexores. Continuando con la vía reticuloespinal, nosotros en el tallo encefálico tenemos algo que se llama formación reticular, que la formación reticular son un chorro de neuronas dispersas en forma de malla, en forma de red, y por eso la formación reticular, como está en forma de red, se llama formación reticular. Y como hay neuronas que de esa malla se prolongan
La médula espinal se llama retículo espinal. Mm. Ahora bien, me canso. Ok. Oh, god damn. Ok. El punto es que estas neuronas reticulares pueden ir a la médula espinal o incluso a los núcleos de los pares craneales. Y esta sustancia reticular puede estar estimulada por emociones, por miedo, por pérdida vestibular, por diferentes cosas. Es como una vía alterna para estimulación motora vegetativa, o sea, autónoma. En caso de la vía tectoespinal, esta se origina en los colículos superiores. A todos nos ha pasado que de pronto escuchamos un sonido fuerte o que vemos como que algo pasa cerca muy rápido entre nuestro radar de la vista, nuestro campo visual. Entonces volteamos a ver o nos volteamos directamente para evitar que algo nos pegue o que un sonido. Esta vía, como son reflejos, porque son los colículos superiores, pueden ser adaptables, pero pues no vemos eso. Únicamente saber que se eligen los colículos superiores y son respuesta a ruidos fuertes o cosas que pasen por nuestro campo visual. Regulación de la postura. Esto es hablar un poquito rápido del cerebelo. El cerebelo, que significa cerebro pequeño, este lo dimos en tres porciones: un arquicerebelo, un paleocerebelo y un neocerebelo, que cada porción se creó a partir de la evolución del mismo. Si nosotros estudiamos criaturas más primitivas o animales más primitivos, vamos a ver que dependiendo de qué tanta agudeza o qué tanto balance ocupen para moverse, es que tanta porción del cerebro se le desarrolló. Comenzando con el arquicerebelo, que anatómicamente está representado por el lóbulo flóculo nodular, también se le conoce como el cerebelo vestibular. ¿Por qué? Porque recibe aferencias de los núcleos vestibulares. Este envía aferencias indirectamente al fascículo longitudinal medial, que vamos a ver cómo es que este regula la coordinación de los ojos. Y el ejemplo perfecto de esto es que este surge primero en especies como los peces, los cuales no ocupan mantenerse erguidos, ya que están suspendidos en el agua y tampoco ocupan hacer movimientos finos con sus brazos. Únicamente necesitan tener una coordinación visual a través de donde se sienten que están mirando. Yo percibo hacia dónde estoy viendo, yo percibo hacia dónde oriente mi cabeza y dependiendo hacia dónde oriente mi cabeza, oriento mi vista. ¿Cómo hago esto? A partir de los núcleos vestibulares que mandan aferencias al cerebro vestibular, que es el lóbulo flóculo-nodular. Continuando con el paleocerebelo, este también es conocido como el espinocerebelo, que está representado por la vermis y el lóbulo intermedio del cerebelo. Este lóbulo intermedio es conocido como el lóbulo anterior. Este tipo de cerebelo lo que hace es que coordina mi movimiento postural. Este ya es en especies las cuales hayan salido del agua y tienen que mantener su cuello erguido. Reciben aferencias de espinocerebelosas, que las vías espinocerebelosas ahorita las vamos a ver, y llevan aferencias a las motoneuronas gamma. Hace rato les hablé de las motoneuronas gamma y cómo estas tienen la capacidad de regular a las neuronas motoras alfa, que las neuronas motoras alfa son las que participan en la vía corticoespinal. Esto es exactamente lo que queremos hacer: coordinar el que se puedan encontrar los extensores y flexores dependiendo de la posición del tronco que queramos estar. Continuando con el neocerebelo, que está representado por el lóbulo verde. Este es el cerebelo cortical, es la porción más desarrollada del cerebelo. Este recibe aferencias de la corteza y las regresa a la misma a partir del tálamo con el fin de coordinar movimientos más finos y ya. Núcleos de la base. Bien, vamos a esperar a que se acabe la sesión y ahorita regresamos, porque va a entrar como 10 minutos en darme una sesión nueva, pero pues ahorita los veo.